el encargado de los obituarios del New York Times, que es tal vez una de las secciones, es la sección más brava del periódico. Sí, señor. Él se llama Clay Risen. Acaba de publicar un libro que se llama Red Scare, Blacklist, Marxism and the Making of Modern America. El temor rojo, listas negras, macartismo y la creación de el Estados Unidos actual. Ana, saludando al señor Risen, primero miremos el libro. Bueno, él tiene 1, 2, 3, 4... Bueno, se ve que chupa, ¿no? Tiene 4 libros de whisky, Alberto. La colección imposible de whisky. La guía del single malt. American Whiskey. Perfecto. Luego tiene un libro de Teddy Roosevelt y luego tiene un libro de los Estados Unidos bajo el fuego. Pero vamos con su libro que está promoviendo y que aquí lo apoyamos. Listas negras, macartismo y lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Ana, el señor Risen, por favor, lo saluda. Le pregunta si él cree que en este Estados Unidos de hoy está en peligro la libertad de expresión. Good morning, Mr. Risen. Thank you very much for your time today at W Radio. Hello, yes. Let's begin by asking you, in terms of how do you feel the U.S. is heading in this era? Do you believe that the freedom of speech is something that is at risk in this country at this time? Yes, I believe that we see a lot of echoes of McCarthyism and the Red Scare. Every morning I wake up and there are news stories that reflect parallels from stories in my book. And I think that we certainly see civil liberties violations happening more and more these days. And I worry that there are not enough checks and guardrails to prevent those from becoming much more widespread. Él cree que sí estamos viendo mucho ahora mismo, muchos ecos del macartismo en este momento. Nos dice que se ve reflejadas muchas historias de su libro en la actualidad, se ven muchas violaciones de las libertades civiles pasando cada vez más en estos días, y nos dice que lo que más le preocupa es que no hay absolutamente nada que se vea que va a prevenir esa expansión de ese peligro de la libertad de expresión, porque nos dice que pues lo que se ve más bien es que se puede expandir mucho más por esa falta de prevención. Pero Ana, justamente Julio nos leía la cantidad de libros que el señor ha escrito y él cómo llega a este tema de pues tan particular del Red Scare, cómo llega él a esta época y a este tema. We were reading a bit about the books that you've made, but how did you actually reach this era, the Red Scare? Well, I've been interested in this era for a long time, both personally. My family has several agents from the FBI in our history, and also because I've often thought that it was a very important period that is not very well understood, even though people know about Joseph McCarthy and they know about the Hollywood blacklists. The extent to which the Red Scare shaped America, I think, is not really well understood. And so that was the goal for my book, and it's something that I've been wanting to write for a long time. Pues nos dice que ha estado interesado por mucho tiempo en esta era, es algo que en su familia también ha estado presente, es un periodo importante que para él no se ha entendido bien de cómo esta, digamos, era moldeó a los Estados Unidos, cree que no está bien comprendido y esa era la meta con su libro, de poder pues ahondar mucho más en este tiempo del temor rojo. Señor Clay, le quiero preguntar, aquí los periodistas que cubrimos la Casa Blanca en Washington hemos visto algo que ha pasado con los periodistas de AP. Les prohibieron la entrada al Salón Oval porque se negaron a decir Golfo de América en vez de Golfo de México. Y ahora la Casa Blanca escoge a los periodistas que entran al Salón Oval y no como antes, que era todos los medios. ¿Qué piensa de eso?
This question comes from our correspondent in Washington. He's remembering the episode that the White House has faced with AP and how they refused the entry of their journalists because they refused to call Gulf of America instead of Gulf of Mexico. And we also see how some people believe that the White House is now hand-selecting the journalists they're allowing to go in to ask questions to the president or other officials. How do you feel about the future of the mediums of communications with this that's happening in the White House and its relationship with the media at this point? I think it's very dangerous and worrisome what the White House has done with regards to the AP and the possibility that it is checking and choosing certain journalists because they think they will give them good coverage. But I'm ultimately less concerned about that because I think that good journalists will be able to do their work with or without access to the White House. We at the New York Times have been restricted. We're not given as much presence at the Pentagon as we used to, but we're still able to do very good work. I think ultimately the question is, how do journalists respond to those threats? If they respond courageously, then I think we're in a better place. If they respond by backing down, then I think that's the real concern. ¿Cree que es peligroso y preocupante cómo la Casa Blanca ha hecho, digamos, estas restricciones con AP y la posibilidad de chequear y seleccionar a los periodistas que hagan pues una buena cobertura, una cobertura positiva sobre lo que ellos están haciendo en la Casa Blanca? Pero eso le preocupa menos que, digamos, los buenos periodistas hagan el trabajo sin o con acceso a la Casa Blanca. Nos dice que el mismo New York Times ha sido restringido, no tienen acceso al Pentágono como antes, por ejemplo, pero aún así han podido hacer un buen trabajo. La pregunta es cómo el periodista responde a esta amenaza. Si responde con valentía, pues él cree que allí estaríamos en un mejor lugar, o si responden pues cediendo o con miedo, pues allí sí viene pues este tema con mucho más preocupación. Pero entonces saltemos ahora al final de la historia dentro de este ejercicio paralelo. ¿Cómo se derrumbó? ¿Cómo comenzó a desplomarse el macartismo cuando además tenía junto a él una figura tan poderosa como la del señor J. Edgar Hoover? Let's go back to how did McCarthyism start to dismantle itself, especially with the figures it had next to him, like Mr. Hoover? Yes, well, part of it was simply the passage of time and events globally. The Korean War came to an end, Joseph Stalin died, and the tensions in the Cold War lessened. But also, enough people over time stood up to the Red Scare and refused to go along. And I think that helped the majority of Americans see that the Red Scare was made up, that it was a witch hunt. And at that point, even people who were powerfully invested in the Red Scare, like J. Edgar Hoover, realized that they needed to adjust their strategy. J. Edgar Hoover never backed down from his conviction that communists and Soviet spies were everywhere, but fewer people listened to him or agreed. And I think that's really important for us today to realize how valuable and how necessary it is for the public to take a stand. Pues nos dice que se derrumbó básicamente con el paso del tiempo, con los cambios que hubo en la historia, por ejemplo, las tensiones en la Guerra Fría que bajaron. Nos dice que había mucho temor por esta época, por este temor rojo, pero nos dice que ayudó mucho a que los estadounidenses vieran que esto era un invento, era una cacería de brujas. Personas como Hoover se dieron cuenta que tenían que ajustar su estrategia, aunque él nunca cedió en sus convicciones o en lo que creía, pues sí se sintió que era necesario pues ceder un poco porque el público no estaba, digamos, entendiendo muy bien lo que estaba pasando. Entonces por eso él cree tan importante que el público o la gente en general,
crea en lo que dice, digamos, manifieste su pensamiento, así sea en contra de estos líderes para que pues puedan cambiar la historia de esta manera. Como editor de obituarios, usted ha narrado el final de muchas vidas. Con este libro parece estar escribiendo un obituario anticipado de la libertad de expresión. ¿Dónde se traza hoy la línea entre la vigilancia legítima que pueda ejercer un gobierno, un Estado, y la censura disfrazada? A ver, ¿dónde se traza esa línea? You are an expert writing obituaries, and to an extent, we could interpret that perhaps we are living through the obituary of the freedom of speech in the U.S. How do we mark that line between a government that is vigilant about legitimate claims and a government that is simply trying to censor and it's, faking or tinting what is actually a censorship? Yes, I think perhaps it is not quite time for an obituary, but there's definitely the issue of civil liberties in the United States is on life support. There is currently a fight going on between a government that seems very clearly to be eager to pull back civil liberties, particularly for people in vulnerable situations and possibly for Americans everywhere. But there remain forces that are very powerful that are opposed to that, both in our politics and in our courts and in our legal system. And I think it still remains to be seen how that will play out. I am not hugely optimistic, but I am not quite ready to say that freedom of speech is dead in America. ¿Cree que tal vez no es tiempo de un obituario todavía? Nos dice que sí cree que hay un problema actualmente con estas libertades civiles que podría denominar en cuidados intensivos. Hay una pelea que está ocurriendo ahora mismo con el gobierno, claramente, que está más dispuesto a retrasar estas libertades. Nos dice que pues obviamente se van a ver afectadas las poblaciones más vulnerables y todos en los Estados Unidos, pero nos dice que también al mismo tiempo hay fuerzas muy poderosas que se oponen a esto, tanto en la política como en las cortes, como en el sistema legal. Entonces hay que estar vigilantes de cómo todo esto se va a desarrollar. Reconoce que no es optimista, pero no está listo para decir que esta libertad de expresión está muerta en los Estados Unidos. Bueno, Ana, yo le quiero cambiar el tema, porque es que quiero felicitarlo. Él hace la sección favorita del periódico para mí, que son los obituarios. Aprendo mucho con un obituario de él. ¿Qué porcentaje de obituarios ya están escritos? O sea, de gente que él ya sabe que ya va a dar el paso. The director of our show is a great fan of your work because out of the New York Times, his favorite part are the obituaries. And they always have this question in mind in which they wonder, how many of those obituaries are already written because you are already guessing that they're going to die in the nearby future? We have about 2,000 obituaries pre-written, and they are for people with prominent positions, people who we know we will want to have an obituary ready for when they pass away. But we also write thousands of obituaries every year around people who we either were not ready for or people who have interesting life stories and had significant impacts on the world, but maybe we simply didn't consider them before. To me, those are the most interesting. It's obviously significant when someone famous passes away, but to me, the stories that really are interesting and moving are the ones of people that maybe you don't know until you hear that they've died, and then we are able to tell their stories. Pues nos dice que escriben 2,000 obituarios
de antemano de personas en posiciones importantes que saben que quieren tener ese obituario listo cuando vaya a morir, pero también escriben miles de obituarios cada año de personas que pues digamos que no están listos todavía o no hay cierto interés en sus vidas hasta que mueren. Entonces son esas historias del impacto significativo que tuvieron en el mundo, que a lo mejor son personas que no se consideraban antes, y para él son los más interesantes porque son esas personas que no son tan famosos, que tienen una historia significativa que contar y que el mundo no conoce de ellas hasta que muere. Sí, Alberto, por ejemplo, el de Juan Diego, ese obituario no estaba escrito porque el tipo tiene 39 años. Estoy mirando los de hoy. Está el de Michael Boudin, que es un juez liberal, murió a los 85 años. El de Dennis McDougall, autor de la biografía de Dylan, tenía 77 años. Pero voy a los obituarios de hoy jóvenes. Por ejemplo, L.J. Smith. Es la autora del Diario de los Vampiros. Murió a los 66 años. O el de Louis Nasty, que es una figura de Brooklyn, del mundo de la magia mecánica. O sea, inventores, gente del entretenimiento. Son muy variados. Bueno, ya dijo él que son centenares. ¿Hace cuánto tiene él escrito el obituario del Papa? We were reading some of the obituaries you guys published today, and we wonder about the Pope. As you know, with the recent health scare, everybody was speaking about the Pope and the possibility of he passing on through another life. And we wonder, out of an abundance of curiosity, how long ago did you guys write the obituary of the Pope? Oh, that's a good question, and I honestly don't know the answer. The difficulty with someone like him is that his story continues to evolve. So someone whose career is more or less finished, someone who has gone into retirement and is not making more news, we can pretty easily say that their obituary can be completed for the most part, long before they have passed away. But for the Pope, obviously we need to be ready, and I will say we have plans in place, but he will continue to make news, and he will continue to shape his biography. His obituary will continue to change, and so in that regard, it is a much more fluid situation. And I'm sure that because all people do pass away, when he passes away, there will be a lot of work to make sure that whatever we have in place now reflects everything that has happened up until his passing. Es una buena pregunta y no sabe la respuesta. La dificultad con alguien como el Papa es que la historia de él se sigue desarrollando. No ha terminado su carrera, no está en retiro. Entonces va a seguir sacando noticias y entonces nos dice que pueden decir fácilmente que ese obituario no está completo y no lo pueden completar antes de que muera. Nos dice que obviamente deben estar listos para un personaje como el Papa. Tienen planes en marcha, por supuesto, para cuando eso ocurra, porque pues todo el mundo va a morir en un momento, pero nos dice que pues no pueden decir que tienen un obituario terminado porque su biografía se sigue formando, el obituario va a seguir cambiando, entonces es una situación mucho más fluida y cuando muera, porque pues nos reitera que todos morirán, pues habrá mucho trabajo para hacer para poder ajustar lo que tienen listo con lo que se siga desarrollando. Ana, alguien me contó que al editor, publisher y dueño del New York Times, hace unos años, un hombre muy poderoso y muy rico le mandó su obituario y le dijo, yo quiero que este sea mi obituario. ¿Es usual que alguien muy rico y poderoso les mande el obituario por anticipado? Es decir, que esa misma persona escriba lo que quiere que salga en el periódico y que tanto se cumple esa voluntad. We don't know if this happened or not, but somebody shared with us at some point that a few years back, a very wealthy and well-known man, a powerful man, sent his own obituary to the New York Times owner or a, high-up executive. And he told him that he wanted this to be his obituary. How common is it that you get people sending out their own obituaries, and how much would you follow them if they were sent by the person? It does happen more often than not. Now, we will look at that
and we will use it as information, but we will write our own article. Ultimately, our obituaries are reported articles. They're news articles, just like any other news article. And we apply the same standards of objectivity and, to some extent, critical perspective on the subject of an obituary, just like we would a news story or a sports story or a business story. There is a separate section where you can pay to have an obituary, a family obituary in the New York Times, and that is not part of the newsroom. That is a separate operation. So for what we do, everything originates with us. Eso sí pasa, es bastante común. Nos dice que lo miran más bien como información que ellos utilizan para escribir su propio artículo. Nos dice que sus obituarios funcionan como cualquier otro artículo noticioso que se ve en el periódico. Entonces maneja esos mismos criterios de objetividad, de esa perspectiva crítica que se usa para escribir un artículo de una noticia. En este caso, el sujeto del obituario, digamos que se trata como se trata otra noticia relacionada con un negocio, con el deporte o cualquier otra sección del periódico. Sí hay una sección en este periódico en donde se puede pagar para publicar el obituario de un familiar, pero eso no hace parte de la sección de noticias. Es una operación absolutamente distinta que lo que ellos hacen. ¿Cuál es el secreto de un buen obituario? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo aguanta el obituario de una persona fallecida cuyo obituario no está lista precisamente por no ser una persona tan famosa, pero que a criterio del periódico merece un buen obituario por las características de su existencia? ¿Usted quiere decir, por ejemplo, si una persona muere hoy, cuánto tiempo pueden esperar para publicar un obituario de una persona? Sí, ¿cuánto tiempo aguanta? Ya. Porque 8 días en temas de noticias... Pero Alberto tiene razón, hay unos obituarios que han salido una semana después. Exacto. In terms of how much time can it pass between the death of the person and the publishing of its obituary? Specifically speaking about people that are not that well known and that you guys will need to do, research and stuff like that. How much time is the most that can pass between the death of the person and you guys publishing an obituary? There is no specific rule, but I would say sometimes as much as a month will pass by. The issue for us is always newsworthiness or newsiness, I think is the right word. How much do people know already about someone's death? If it is not news, then we can take our time and reveal to the world this story. Oftentimes people who are not famous leave behind a smaller trail of information. And so it can take time. For us, it's always a balance between making sure that someone's life is reflected and reported correctly and fully, and the need to get the news out as soon as we can. No hay una regla específica, podría pasar un mes, depende de qué tan noticiosa sea esa muerte. Nos dice que si ya se sabe mucho de que esa persona murió, pues tiene que ser lo antes posible. Pero si no se conoce tanto sobre esa persona y la noticia de su muerte, pueden tomarse un tiempo para después revelar al mundo la historia. Nos dice que esas personas no tan famosas dejan, digamos, menos información, entonces toma mucho más tiempo la investigación. Entonces se trata del balance, de asegurarse de que esa vida de la persona se vea reflejada en el artículo, que tengan la información completa y sacar la noticia lo antes posible. Este señor vive muy ocupado, Ana, dígale que esta es la penúltima pregunta. El doctor Casas a veces le da unas noticias o le muestra una foto y él dice, hijo del diablo, ¿no? Pregúntele a Clay cuándo él se sorprendió porque le dijeron, oiga, se acaba de morir fulano de tal. Y él lo sorprendió realmente porque pensó que esa persona no se podía morir todavía. Can you share with us perhaps an anecdote, like a story that you remember about being surprised when they just told you, so this person just died, and you had no idea or were not expecting this person to die? Yes.
So a few years ago when Ivana Trump died, that was very unexpected. And the news was not public yet. We got the news from the police. And obviously, as soon as we published the information, it would be enormous news. But I was tasked with writing her obituary with almost no time at all. And so I had to start writing very quickly, writing from what I knew of her and how I could shape an obituary about her, doing research as I could as I went along. And the way that we work is with something like that. We publish a small portion of a piece, sort of the introductory first paragraphs. And then while that is being edited and published, I continue to work. Then maybe we publish another chunk and another chunk, and it keeps growing until finally we're finished. And that was very fast. And we wrote about a 2,000-word story, or I wrote a 2,000-word story in about 2 hours. It was very fast and a lot of adrenaline involved that day. Bueno, nos cuenta una historia interesante de hace unos años cuando murió Ivana Trump. Fue inesperado, la noticia les había llegado de la policía, pero nos dice que sabían que iba a ser bastante grande cuando saliera. Él no tenía el obituario listo, así que no tenía prácticamente nada de tiempo para poder hacerlo. Le tocó escribir a toda velocidad con la información que sabía de ella, formando pues el obituario y pues lo que conocía con esa información, hizo la investigación como podía mientras avanzaba en el escrito de ese artículo. Nos dice que lo que hace normalmente cuando los toma por sorpresa es que publican una pieza pequeña, digamos como una parte introductoria, y después sigue trabajando y publican otro pedazo y otro pedazo hasta que ya quede finalizado. Entonces nos dice que logró escribir 2,000 palabras en 2 horas de esa historia y fue un día con mucha adrenalina. Nuestro invitado es el autor del libro más notable para el New York Times del 2019, The Crowded Hour, Teddy Roosevelt. Tiene 3 libros de whisky. Tiene un libro que se llama Nation on Fire. Y tiene este nuevo libro que habla de macartismo, de listas negras y de la creación de los Estados Unidos. Y como si fuera poco, escribe los obituarios del New York Times. Y como si fuera poco, Alberto tiene 40 años. Sí, muy joven. Es fascinante el mundo de Clay Risen. Bueno, un poquito más, me dice Esther que puede tener 44. La última pregunta tiene que ver con sus 3 primeros libros. Ana, por favor. A él se ve que le gusta el chupe. ¿Cuál es el mejor whisky que él se ha tomado? This is going to be the last question. We have seen a bit of the books that you've written, and we wonder about the whiskeys. Which one would you say is the best whiskey you have ever drank? The best whiskey I have ever had. That would have to be a rye whiskey from here in the United States, and it is called Red Hook Rye. And they don't make it anymore. It's very expensive, but I was lucky. I had a friend who had some, and it was certainly the best whiskey I've ever had. One of the best things I've ever tried. Yeah, but now think in us. O sea, Ana, dígale, un perratieri. Es que yes, but recomendándonos un whisky que ya ni siquiera existe. Un perratieri. One that is more affordable, one that we can follow your lead, and that perhaps someday we can have that is not so expensive. Yeah, of course. So I really like the Balvenie. I know I write about American whiskey a lot, but the Balvenie Scotch is wonderful. And they make a rum barrel finish that I think is absolutely phenomenal. And that's one that I would recommend to anybody. How? You can find it. Okay. And how often do you drink a whiskey? Every day, at least 1 or 2? Yeah, probably, one a day. Maybe not every single day, but often. I enjoy it. And sometimes more than 1? It depends on the day. It depends on what I've done during the day. But
maybe a small taste of a few different ones. And Scotch with ice and water? No, I drink without water or ice, unless it is very, very strong, in which case I will put a little water. This is a professional. This is a professional, Alberto. But you can drink it however you want. I don't. We have professionals here too. Don't worry. Okay. Clay, thank you very much for your time. Oh, thank you very much. It was a real pleasure. Real pleasure. ¿Qué dijo Grace al final del chupe? 3 libros de chupe, Alberto. Sí. Pues Julio nos dice que él está muy enfocado en el whisky de los Estados Unidos. Hay uno que nos recomendó que ni siquiera existe, que dice que es muy costoso, pero tuvo la fortuna de probar, que es el Red Hook Ray whisky. Nos dice que es un whisky pues que ya no existe, entonces por eso es muy caro, y le preguntaron también entonces que nos dijera uno más, digamos, económico o mucho más asequible, y nos dice que el Burgundy, si entendí bien.